Buenos días, somos el grupo número 10, somos Juliana Báez, Martina Cuña, Juan Camilo Carrillo y Sebastián Beltrán y hoy hablaremos de cerchas. En el marco teórico empezaremos hablando de la cercha, de sus componentes, de los tipos de cerchas y de los triángulos. Después pasaremos a desarrollo e implementación, hablando del procedimiento y de los dos prototipos que diseñamos y su recolección de datos. Analizaremos esos datos y saltaremos a las conclusiones. Marco teórico. Para empezar hablando de una cercha, es importante definir qué es una cercha. Una cercha es un sistema que se caracteriza por soportar grandes cargas y tener una estructura muy liviana. Posee barras interconectadas las cuales se unen por medio de nodos rígidos que forman una red. Estos armazones trabajan por medio de un esfuerzo de compresión y tracción, de manera que se presentan flexiones de tamaño pequeño. Para hablar sobre los componentes de una cercha, es importante decir que las cerchas poseen varias clasificaciones. A pesar de ello, todos los tipos de cerchas tienen 6 componentes principales, los cuales son el par, el tirante, el pendolón, las diagonales, el montante y las uniones o nodos. El par es una cuerda superior que está inclinada de tal manera que forma aguas en la cercha. El tirante es una barra o cuerda inferior encargada de transferir las cargas a los apoyos. De igual manera, esta barra soporta parte del peso. El pendolón es una barra vertical que une al tirante con la parte superior, es decir, con el par, mientras que las diagonales son elementos inclinados los cuales presentan la función de unir un punto del tirante con un punto del par. El montante, de igual manera, es un elemento vertical que une un punto del par con un punto del tirante, es decir, la cuerda inferior. Y las uniones o nodos son todos los puntos donde se unen los elementos mencionados anteriormente. Para profundizar en el tema voy a hablar de dos tipos de cerchas. El primero es la cercha tipo Fink y el segundo es la armadura tipo Warren. La cercha tipo Fink es una cercha de las más estables. Esta es una cercha belga, lo que significa que su armadura es simétrica y por lo tanto está empleada esencialmente para soportar una cubierta inclinada. De igual manera, tiene barras subdiagonales tensoras destinadas a reducir la longitud de las barras de compresión y distribuir los apoyos más lejanos. Por otra parte, tenemos la armadura Warren, la cual es una cercha arqueada o plana, con cordones superiores e inferiores paralelos, cuyas barras de celosian forman ángulos equiláteros, también llamada armadura triangulada. Puede llevar barras montantes agregadas para reducir las luces de las barras sometidas a la compresión o reducir la flexión en las barras del cordón inferior. Como ya sabemos la definición y unos ejemplos de las cerchas, voy a hablar sobre la figura geométrica que más se utiliza en estos tipos de estructuras. Estos son los triángulos. Los triángulos son las herramientas eficaces para la arquitectura y se utilizan en el diseño de edificios y otras estructuras, ya que proporcionan resistencia y estabilidad. El diseño tiene una gran base y un pináculo en la parte superior que es capaz de administrar el peso porque la energía se distribuye a través de todo el triángulo, es decir, que es la figura geométrica que alcanza mayor resistencia. Desarrollo. Para implementar nuestros conocimientos sobre las cerchas, desarrollaremos dos prototipos de puentes cuyos sistemas estructurales se basan en las cerchas. Nuestro primer prototipo, en el que usamos 96 palitos de paleta, estaba construido a partir de 7 triángulos a cada lado de cada modelo, y estos se iban elevando a medida que se acercaba al medio del puente, en el cual había un pentágono. Hicimos eso en dos modelos que después los unimos con más palitos, formando cuadrados en la unión de estos. Lo tuvimos que dejar secando en dos ocasiones y cuando lo probamos alcanzó a aguantar aproximadamente 4.5 kilogramos hasta que se empezó a doblar por pegar unos palitos no tan paralelos en la estructura. El primer prototipo tuvo diferentes errores. El primer error fue que se hizo con palitos de madera más pequeños que los del segundo prototipo. Estos palitos eran de 8 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho. El segundo error fue pensar que mientras más silicona le pusiéramos iba a ser mejor, pero esto fue un inconveniente porque dificultaba el secado y atrasaba el proceso haciéndolo más difícil de armar. El tercer error que cometimos fue que las distancias al unir los dos lados de los puentes no fueron iguales en todos los palitos, así que cuando pusimos el peso sobre el prototipo no se rompió, pero sí se dobló. Teniendo en cuenta estos tres errores, hicimos el nuevo prototipo y en este intentamos corregir todo lo mencionado anteriormente. El segundo prototipo consta de una luz de 80 centímetros y tiene un diseño compuesto de dos sistemas de cerchas destinadas a diferentes transmisiones de carga. La primera, superior, está destinada a distribuir las cargas centrales a los apoyos.
sobre la mesa, y la segunda, inferior, destinada a dimetizar las cargas de la cercha superior y usar los bordes de la mesa como un apoyo extra. Para el segundo prototipo se decidió usar las mismas tres formas geométricas. Sin embargo, el pentágono lo utilizamos como diafragmas que unen ambas cerchas y permiten mejor distribución de carga. También se decidió optar por secciones de madera más anchas y largas, lo que nos permitió usar elementos más largos y a su vez con mayor inercia. Se implementaron 98 palitos de madera de dimensiones 1.8 centímetros por 14.8 centímetros. Se decidió disminuir la altura de la sección superior de la cercha para diseñar con este material ahorrado un sistema extra de distribución de carga hacia los costados de la mesa, esto con el propósito de evitar momento en el centro del puente y ayudar con la cortante en los apoyos. Además, se reforzó el centro del puente para distribuir el peso con el que se carga de manera que evite momento y torsión en el centro del puente, donde había menos material y los nodos eran más difíciles de construir por los planos seriados del mismo proceso constructivo. En el gráfico de recolección de datos podemos apreciar la relación entre el número de lados y la deflexión angular, en el cual decimos que el que menos deflexión tuvo fue el triángulo debido a su forma, ya que dispersa mejor la energía y hace menos propenso a deformarse. De la misma manera decimos que el cuadrado fue el que más se formó, ya que el peso fue apoyado directamente sobre este y muestra una mayor deformación. Recolección de datos. Bueno, en esa tabla nos da a conocer la deflexión de los ángulos del segundo prototipo del puente, en el cual tenemos ya sea un triángulo, un cuadrado y un pentágono. En este calculamos la suma de sus ángulos interiores y posteriormente medimos los dos ángulos iniciales de cada figura. Esto lo restamos con los ángulos ya flexionados, es decir, con las cargas ya puestas, y la diferencia entre estos dos ángulos se denomina deflexión. Como podemos ver, la deflexión del triángulo es de 2 a 3, la del pentágono de 3 a 4 y del cuadrado es de 6. Análisis de resultados. En la segunda iteración, el puente resistió aproximadamente 3.4 kilogramos y se usaron 98 palitos de paleta. Los ingenieros deben adaptar sus planes originales para que el resultado quede con la calidad y la eficacia esperada. Para eso se hacen prototipos como el primero que nosotros hicimos del puente. Ahí vimos los errores para que nuestro segundo diseño cumpla con las expectativas y sea mucho mejor. Por eso adaptamos los planes originales. Los prototipos se deben repetir hasta alcanzar la perfección. La forma de polígono más apropiada para el diseño de la cercha es definitivamente el triángulo, como vemos en la gran mayoría de cerchas de la infraestructura de la ciudad. El triángulo es el mejor diseño porque distribuye el peso equitativamente y permite que los tres elementos trabajen a tracción y a compresión. En nuestro puente se ve que en donde hay más fractura es en las zonas en las que usamos otro polígono diferente al triángulo. Como conclusiones decimos que el primer puente nos faltó una mejor unión entre los nodos. Este problema fue arreglado en el segundo prototipo y con este logramos cumplir satisfactoriamente los objetivos, el cual era construir un puente único y creativo y que soportara una mayor cantidad de peso. Otra conclusión que sacamos fue que el triángulo se mostró como el polígono más estable. Debido a su sencillez, distribuye mejor las fuerzas hacia la base, lo que permite menor flexión y de esta manera un mejor soporte a dicho puente.